Buenos días. Me estaban contando 543, como se hace para llamar la atención a las personas que van a estar en la transmisión. Pero cuando contamos 543, nosotros contamos hacia atrás, porque de un momento en el que recibimos al Señor Jesús hacia atrás es una cuenta que ya no se debe tener en cuenta. Nosotros contamos nuestros días hacia adelante desde el momento en que el Señor Jesús entró a nuestro corazón, porque es el momento en que en realidad empezamos la verdadera vida. Él hizo ese sacrificio en la cruz para darnos vida eterna, para darnos esperanza, para asegurarnos que nosotros en la eternidad estaremos con Él. En el nombre de Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, el Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Ese nombre sobre el que las naciones se arrodillarán, doblarán su rodilla y proclamarán que Jesús es el Señor. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi
la eterna felicidad, en la eternidad con Él, a los pies del Señor Jesús. A sus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Amén, Señor. Buenos días, amigos, iglesia, familia. Qué honor y qué privilegio poder tener este tiempo de alabanza. La alabanza no es un tiempo para rellenar el servicio. La alabanza no es el preámbulo, es la esencia del servicio. Porque ¿qué le podemos dar al Señor sino nuestra gratitud? Y qué lindo es poder usar las canciones, las letras, porque a veces Amén. nos faltan palabras para expresarle al Señor nuestra gratitud. Hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad, y tal vez suene comercial, pero hay que usar esos momentos en el que el mundo voltea sus ojos a lo comercial para sembrarles lo espiritual. Porque el amor y la amistad son un regalo espiritual. Solo a través del amor de Cristo podemos entender lo que es la amistad. Solo a
Hijo, podemos entender la profundidad del significado de la palabra amor. Por eso, cuando empiezas a alabar al Señor, antes de venir a descargar tu corazón con tus problemas, con tus quejas, con tus angustias, empieza a alabarlo por su gran amor, a reconocer que sin su amor nosotros no seríamos nada. Y lo que marca la diferencia en nuestra vida es eso. Antes que su poder está su amor. Y si no empezamos a experimentar ese enamoramiento del amor de Cristo, muy difícilmente vamos a poder aprovechar el poder que se emana de su gran amor. Esta alabanza que estaba cantando Alvarito es tan hermosa, porque hoy, allí donde estás, en tu cama, tal vez luchando contra la depresión, contra la enfermedad o contra la pereza, o tal vez en el lugar donde te encuentres, en la sala, en el comedor, hoy puedes estar a sus pies. Alvarito, quiero que volvamos a cantar ese pedacito de no hay lugar más alto ni más grande. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a sus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a sus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, gracias porque hoy, a través de este servicio, allí queremos estar, Señor, a tus pies, recibiendo de ti, Señor, sentados a tu mesa, el manjar de tu palabra que siempre estará acompañada con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ese poder que va a transformar hoy mi mente, mi corazón y mi cuerpo, Dios. Ese poder que hoy, a través de la predicación de tu verdad, Señor, renueva mi fe, renueva mi entendimiento y renueva mi esperanza, Señor. Hoy oro en el nombre de Jesús, que a través de esta alabanza, Señor, de la palabra que va a llevar hoy el pastor, Señor, y de lo que hoy compartiremos a través de la cena del Señor, Señor, de la comunión en nuestros hogares, recibamos, Señor, más allá de nuestra necesidad, la plenitud de tu poder en nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a propósito del Día del Amor y la Amistad, quisiera compartirles un recuerdo de un post que puse hace algunos años, que vale la pena volverlo a mencionar. Bueno, tengo el privilegio de volver a estar en la iglesia después de estar presente de esta manera en la iglesia después de días de quebrantamiento, pero de días en que si algo vi fue el amor y la amistad, a la distancia y de manera cercana, a través de la oración y del servicio, porque nuestro amor se traduce en servicio. Es la mejor forma de proclamar el amor, sirviendo. Y hoy ayer mi hija viajó a Chicago y definitivamente la vida le cambia a uno de un momento a otro. Mi hija se puede disfrutar 80 grados, ahora disfrutar de 9 grados. Pero en los 80 grados está el Señor y en los 9 grados está el Señor. Hasta donde no hay grados también está Él. Así, amén. Entonces, qué bendición.
Y le pido al Señor que nos siga usando, que siga usando este medio para poder entrar en sus hogares, pero sobre todo en sus corazones y sembrar la verdad de su palabra. Nosotros solamente somos un instrumento. El crecimiento lo da el Señor. Amén. Quiero compartirles 3 versículos bíblicos muy rápidamente en los que hablan de la amistad y sus problemas. Y el primero está en Hechos, y dice, en Hechos 13:2, dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Memo y a Mimí, apártenme a Elena y a Alvarito, apártenme a Erika y a Alfredo, apártenme a Patricia, a Julián, apártenme. Ponen en contexto esta palabra en tu vida, en tu trabajo, en tu relación conyugal, en tu relación con tus hijos, porque esta es una verdad espiritual profunda. Nuestras relaciones no son coincidencia. Cada persona que llega a nuestra vida tiene un propósito divino, así que no debemos menospreciar las amistades. Mire lo que dice acá. El Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Queridos hogares, el Señor, papá y mamá, esposos, el Señor les ha dado un trabajo bajo su llamado, no solo bajo su deseo de la carne o de sus buenos deseos, sino bajo un llamado divino. Dios pone personas en nuestra vida con propósitos eternos. Por eso dice su palabra: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Eso dijo Eclesiastés. Pero miren lo que pasó más adelante en Hechos 15:39. Se produjo entre ellos un conflicto. ¡Wow! Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. ¿Cómo aumentan las estadísticas de los matrimonios diluidos? ¿Cómo se dice? Separados. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Bernabé se separó de Pablo a pesar de que Dios los había unido para colaborarse mutuamente. No sé dónde hay conflicto en tus relaciones. No sé dónde estás sufriendo por una división. Pero el único que quiere matar, hurtar y destruir es Satanás. Pero el Señor vino a darnos unidad. Unidad. Y la primera verdad que debe habitar en tu corazón con respecto a la persona que acompaña tu vida es que Dios te la mandó. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. Yo no soy perfecta. Memo no es perfecto. Pero el Señor ha hecho de nosotros un equipo. Y los dos sabemos que estamos bajo construcción. El problema no son los conflictos. El problema es que nuestra decisión frente a esos contratiempos sea la de separarnos, pasando por encima de la voluntad de Dios. Me voy a vivir con otra, me voy de la iglesia, renuncio a mi trabajo, que mis hijos hagan lo que se les dé la gana. A todo nivel abarca este principio divino. Si Dios te llamó a ti y me llamó a mí para ser iglesia, Alvarito, vamos a superar los obstáculos. Y tal vez en momentos yo me sienta defraudada y tú te sientas defraudado. Pero mientras sepamos que el Señor nos unió con un propósito eterno de llevar su palabra, Él nos dará la solución para superar nuestros contratiempos. Lo que más me impacta frente a este hecho de separación es que de Pablo aún se sigue hablando, pero Bernabé salió de la escena. ¿Cuántos Bernabés, por no perseverar en sus relaciones, por cortarlas, se pierden la bendición de ver el fruto en el tiempo de Dios? No se cansan de hacer el bien, porque al debido tiempo del Señor veremos el fruto. Y este tiempo de caos, este tiempo de cambios, han llevado a tanta depresión porque nos rendimos fácilmente. Y son estos tiempos los que nos deben llevar a fortalecer nuestras relaciones. Nuestras relaciones, porque si algo necesitamos es a Dios, y Dios se manifiesta a través del otro.
Actitudes negativas como el orgullo o la falta de perdón afectan la forma como vemos a nuestros compañeros de vida y nos perdemos el privilegio de ver la obra de Dios porque nos bajamos del barco antes de tiempo. Hoy exhorto en amor a cada pareja a que perseveren en creer primero que el otro hace parte del plan divino para tu vida, que el otro no le ha quedado grande al Señor, que así como está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí. Sé paciente y persevera en tu relación. Quita de ti el orgullo y la falta de perdón. La mejor forma de expresar amor no son las flores ni los corazones, sino poder decirte perdono, aún sin que me pidas perdón. Así lo hizo el Señor Jesús. Y los dejo con esta frase que voy a postear en Instagram. La mejor forma de cultivar la amistad es saber que lo que nos une no es la carne. Es saber que lo que nos une es un espíritu, el Espíritu de Dios, que entiende el poder de la colaboración y de la contribución. Juntos somos mejores juntos. Que hoy puedas decirle, Sofi, Gaby, somos mejores juntas. Así no está Steffi en casa desde lejos, somos mejores juntas, hija. Memo, somos mejores juntos. Lina, somos mejores juntos. Isabela. Iglesia, los que están allá, familia, Astrid, somos mejores juntas. Vamos juntos y estamos juntos en esto, a pesar de que en el camino fallemos. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por este día, Señor, que podemos parar y meditar en el amor y en la amistad. Llévanos a la profundidad de esta verdad que está solo en ti, Señor. En el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y la compañía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor. No te vayas. Me quedo. Quédate. ¿Quieres que te acompañe, bebito? Ojalá. Somos mejores juntos. Sí. Somos mejores juntos. Somos mejores juntos. Decía ahora Mimi. ¿Por qué no cantamos otro poquito? Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Y ahora vengo a adorarte. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Amén, Señor. Y ya sabes por qué quería que la volviera a cantar, porque precisamente hemos estado hablando de estar a los pies del Señor. Creo que lo mencioné el domingo pasado, cuando Marta estaba afanada y
y turbada por muchas cosas, pero María había escogido la mejor parte, de sentarse a los pies de Cristo y ser ministrada por Él, por su amor, por su gracia. Y lo que vamos hoy a compartir también tiene que ver con eso, porque en este pasaje también hay un momento de postración y de humillación. Y vamos a hablar hoy del pasaje o del libro de Ruth. El libro de Ruth es una historia maravillosa, es una novela de amor. No sé si los brasileños se la habrán ya robado con sus famosos libretos de producciones bíblicas, pero son especializados en esas maravillosas historias, y esta Ruth es una de ellas. Y quiero que vayamos al libro de Ruth, porque es allí donde vamos a estar para tratar de entender lo que el Señor nos quiere allí mostrar. Y Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que bendigas a cada uno de los que está viendo este servicio en el día de hoy y luego en diferido. Que cuando vean este momento de predicación y de enseñanza, su corazón sea transformado, su vida sea levantada, sean llenos de esperanza, de sanidad, de restauración, de que nuestra fe y nuestra confianza sea fortalecida para seguir esperando y reposando en el amor sobrenatural, increíble de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y allí en el libro de Ruth se narra la historia de Noemí y de sus hijas, o más bien de sus nueras. Noemí había partido a la tierra de Moab, un tiempo en que Judá estuvo con hambre, había escasez. Así como en muchas oportunidades en nuestros países también partimos a un lugar extraño. Hubo un momento de nuestra vida en que decidimos partir a una nación extranjera. Todos nosotros los que estamos aquí y muchos de los que nos ven son inmigrantes, así como Noemí y sus hijos eran inmigrantes. Se fueron a la tierra de Moab, una tierra extranjera, una tierra de personas que habían sido separadas desde el tiempo de Lot, cuando sus hijas tuvieron una relación incestuosa con él, y de allí nació esa tribu de los moabitas, descendientes, digamos que medio hermanos de los israelitas. Y así como tú y yo hemos estado como inmigrantes en tierra extraña, así también esta mujer que fue a la tierra extraña se estableció allí. Y resulta que su esposo murió, sus hijos consiguieron esposas y también sus hijos al tiempo murieron. Esta mujer queda triste, queda desolada porque ha muerto su marido y los hijos han muerto, luego sus hijas han quedado sin la posibilidad de tener herencia, de tener descendencia. Y esta mujer se siente deprimida, se siente destrozada, porque todo lo que ella tenía planeado, quizás lo que ella esperaba, rehacer su vida, tener una nueva oportunidad, se perdió, desapareció allí en esa tierra extranjera. Y quizás muchas de las que están viendo y nosotros también, no solo las mujeres, sino los hombres que han inmigrado, han pasado por ese momento de desolación. Ese momento en que a veces sentimos que ¿para qué vinimos aquí? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Todo lo que yo había planeado, todo lo que yo había pensado, no pasó, no ocurrió como yo pensaba. Al contrario, ha sobrevenido la escasez, ha sobrevenido la soledad, ha sobrevenido la tragedia quizás, y a veces pensamos que ya no hay nada que hacer. Perdemos toda esperanza. Pues esta es una historia de esperanza. Esta es una historia de restauración, de perdón, de redención. Porque esta historia no solamente apunta a la historia de Noemí y de Ruth, sino que también apunta a la historia de la iglesia, a la historia de Cristo y de nosotros. Porque este libro de Ruth es un libro profético que apunta a la redención, nada más y nada menos, que de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces después de que esto pasa, de que Ruth, la nuera de Noemí, queda viuda, su hermana Orfa queda viuda, Noemí queda desolada, deciden regresar. Noemí decide regresar a Judá porque ya no hay nada más que hacer en esa tierra extranjera. Decide volver a su país, pero vuelve a su país amargada, desolada, fracasada. Y le dice a las chicas, ustedes váyanse a su tierra, porque yo ya no tengo nada que ofrecerles, les ofrecí mis hijos.
y mis hijos ya han muerto. Ahora no me queda nada. Ya estoy demasiado vieja como para decir que me volviera a casar y tener otra vez hijos y que ustedes se casaran con mis hijos. Es imposible. Quédense, váyanse a sus tierras, váyanse a sus familias. Y Orfa, la hermana de Ruth, decide, bueno, sí, no hay nada que hacer, me voy a mi familia. Pero resulta que Ruth decide que no, que ella no se va a su tierra, sino que ella dice, no, yo me voy contigo, suegra. Yo decido seguirte porque yo en mi corazón tengo que allá hay esperanza. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Increíble. Pero este es un paso, digamos que de fe y de confianza de una mujer extranjera que sabía de pronto en lo profundo de su corazón que en la tierra de Judá, en la tierra donde el Señor se había revelado, allí habría esperanza. Y decide acompañar a su suegra y volver a Judá. Cuando llega allí dice, no, ha llegado Noemí. Y resulta que en el hebreo el nombre de Noemí tiene un significado muy especial. Naomi quiere decir placentera, deseable. Eso quiere decir Naomi. Luego Naomi fue deseable y placentera para Ruth. Sin embargo, Naomi tenía un concepto personal, una autoestima en el piso. Cuando llegó y todos la recibieron, dijo, no, ya no me llamo Naomi, ahora me llamo Mara. Y Mara en hebreo quiere decir amargada o amargura, porque el Señor me ha traído amargura. Y estando allí, en esa situación de desolación, de no esperanza, resulta que Noemí recuerda que tiene un pariente de su esposo. Y vamos a retomar la historia allí, de la novela fascinante que es el libro de Ruth, para que se lo lean en detalle en la casa, pero vamos a tratar de extraer de allí ciertas enseñanzas que son importantes, que son hermosas y son de bendición para nosotros. En el capítulo 2 del libro de Ruth, versículo 1, empieza diciendo, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, que se llamaba Booz. Entonces, Elimelech era Elimelech fue el esposo fallecido de Noemí. Y resulta que Elimelech tenía un pariente muy rico que vivía en Judá y se llamaba Booz. Y Ruth la moabita, o sea, su nuera, le dice a su suegra, a Noemí, mira, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Tremenda declaración de Ruth. Déjame ir al campo a coger sustento, a recoger sustento, delante de aquel en quien yo halle gracia. Ella tenía la esperanza de que hallaría gracia delante de alguien que se compadeciera de ella, de esa situación de abandono y de pobreza en la que llegaron. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues Ruth y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Pero fíjate que esta chica fue al campo a espigar, pero ella no tenía ni idea que ese campo era de Booz. Ella simplemente llegó allí por la providencia de Dios. Entre todos los campos de aquel lugar, ella decide llegar justo a ese campo y da la casualidad, entre comillas, que el campo era de nada más y nada menos que de Booz, el pariente de su suegra. Pero aquí hay un punto importante. Ella dice, voy a ir a espigar en ese campo. Y uno diría, pero ¿cómo así que se va a espigar ese campo si ese campo no es de ella? ¿Cómo va a recoger espigas de cebada, en este caso, porque era el tiempo de la cosecha de cebada? ¿Cómo va a espigar en un campo al que no le pertenece? Resulta que había una ley en Israel que le daba la posibilidad a las personas pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, de que fueran a rebuscarse la comida cuando la gente estaba recogiendo la cosecha de los campos. En otras palabras, el Señor en la ley había provisto que las personas pudieran recoger de lo que caía de los manojos que los cosechadores recogían. Es más, el Señor ordenaba en la ley que deberían dejar los manojos que se caían y no devolverse a repasar a ver dónde había quedado para recoger todo, sino que eso era para que los pobres, los huérfanos, los extranjeros, las viudas, recogieran para su sustento. Imagínate tú eso. No sabemos cómo lo sabía ella porque ella vivía en otro lugar, vivía en Moab, pero sin embargo se supone que alguien le contó de esa costumbre, por lo tanto ella va a ese lugar a rebuscarse el sustento.
En ese momento, cuando ella estaba allí, vio a Booz de Belén y dijo a los segadores, vino Booz a Belén. Estoy leyendo mal. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, oye, ¿de quién es esa joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Entonces Booz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Aquí hay una tremenda implicación profética, porque aquí Booz le está diciendo, ven y toma del alimento de mis siervos, bebe del agua que yo proveo, bebe del alimento, come del alimento que hay en mi propiedad, del agua de mi propiedad, y bebe, y come tranquila. Le he pedido a mis siervos que no te molesten. Y ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, imagino así que tenía las pestañas así todas largas y movió sus ojitos así. ¿Por qué? Le preguntó, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Imagínate ahí la novela. Y Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, se me ha informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Booz se ha dado cuenta de quién es ella, que es una mujer de fe, que es una mujer que tiene virtudes. Se ha quedado con su suegra para apoyarla, no quiso dejarla sola, quiso ayudarla. Pero aún más, contra todo lo que uno diría, ella dejó su tierra, dejó su padre, dejó su madre y se vino a una tierra que no conocía. Si de pronto te suena, tiene mucho que ver, primero con la historia de Abraham, que deja su tierra, su padre, su parentela y se va a una tierra que él no conocía. Se va simplemente creyendo en algo que le había dicho el Señor. Ve a una tierra que yo te mostraré después. Y sin embargo Abraham dice, pero muéstrame porque yo quiero saber a dónde es que voy. Yo sin saber eso sí yo no me arriesgo. Porque uno podría decir eso lo mismo. O Ruth podría decir, pero ¿será que allá no? Sin conocer, soy extranjera, voy a empezar de cero, qué aburrido. Simplemente marcha con una esperanza en su corazón. Nosotros también, al salir de nuestras tierras originales, los inmigrantes que salen a tierras extrañas, salen también con esa esperanza en su corazón. Salen creyendo que allí hay oportunidad, que allí mejorará su situación, que allí en realidad fluye leche y miel, que el pasado quedará en el olvido y que hay una nueva oportunidad. Y eso es lo que ella piensa y se comporta de una manera virtuosa, y Booz lo sabe. Por eso le dice, yo he sabido, me han contado quién eres, así que yo te voy a ayudar. Ella halló gracia efectivamente ante los ojos de ese pariente. Halló gracia, es decir, un favor que ella no se merecía. Y esa gracia se extiende simplemente porque alguien decide amarla sin que ella lo merezca. En este caso, Booz se comporta como ese personaje que le extiende ese favor y esa gracia que ella no se merece. Es una extranjera. Los israelitas tienen cierto recelo con los extranjeros, sin embargo, él la trata como una cercana, le extiende favor, le extiende gracia. Y le dice después en el versículo 12, que el Señor la bendice, mira, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí hay un punto importante, porque resulta que esta extranjera vino a refugiarse esperando la provisión y esperando en su corazón tener una mejor oportunidad, pero decidió cuando le dijo a su suegra, donde vayas tú yo iré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, ella vino a esta tierra extranjera, nuevamente te digo, pero decide que se viene a refugiar, no en la oportunidad que le pueda dar el país, sino a refugiarse en las manos de Dios. Es diferente. Así como Abraham salió, él salió confiando en una palabra que Dios le dio. Ruth viene confiando en que el Dios de Noemí
El Dios de los antepasados de su esposo y de su cuñado era el Dios vivo y que tenía el poder para bendecirla, que tenía el poder de transformar su vida. Ella lo sabía en su corazón y por eso dice, tu Dios será mi Dios. Y eso es lo mismo que el Señor te dice hoy. Has llegado a esta tierra, has llegado a ese lugar extranjero, a ese lugar extraño, y tu confianza no debe ser en el trabajo que te ofrecen. Por cierto, el Señor ha dispuesto ese trabajo, pero la confianza exactamente debe ser puesta en el proveedor, en el que hizo que tú llegaras a ese lugar y tuvieras esa oportunidad. Entonces mi confianza no está en el jefe nuevo, en el salario que me parece interesante, sino mi confianza será en el que ha provisto, en el que ha provisto la oportunidad, en el que ha puesto delante de mí ese empleo, ese jefe, ese trabajo. Confío en Dios, quien es mi soporte. Confío en Dios, quien es el que me sustenta, el que me provee. Ella dice, bajo sus alas vine a refugiarme, bajo sus alas. Y cuando aquí en la palabra habla de alas, no solamente habla de las alas en sentido espiritual, sino que estas alas también tiene que ver cuando los israelitas tienen sus mantos y sus ropajes, se dice que bajo sus alas es debajo de su manto, debajo de su vestido, el borde de su manto. Esas son las alas, porque en el sentido semítico y en el sentido de la ley en Israel, cuando alguien se refugia bajo el manto de alguien, está buscando su cobertura, su protección. Eso tiene que ver bajo sus alas. Y aquí lo vamos a ver más adelante, lo que ocurre cuando ella se acerca a Booz de una manera especial. Fíjate lo que dice la ley en Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, gavilla es un manojo, en este caso de espiga o de trigo o de espiga de cebada. Cuando ciegues tu cosecha, cuando recojas tu cosecha en el campo y olvides algún manojo en el campo, no regresarás a recogerlo. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. O sea, les dice, no sean ambiciosos, no sean avaros, dejen lo que quedó allí tranquilos porque eso tiene dueño. Eso ya no es de ustedes, eso es del extranjero, de la viuda, del pobre. Déjenlo allí, no vuelvan por eso, para que el Señor te bendiga. Y en Levítico 19:9, del 9 al 10, y más adelante, la ley está hablando de eso mismo y luego continúa hablando del amor a mis semejantes. Mira qué interesante, en el Levítico 19, en el capítulo 19, versículo 9 al 10, dice, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. Ahí entonces reafirma lo mismo que dijimos antes. Pero mira cómo continúa en el mismo capítulo, en el versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y el versículo 17 continúa diciendo, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esta es la cita que el Señor nos recuerda en el Nuevo Testamento cuando se encuentra con aquel joven que lo increpa y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor le dice, ¿qué lees en tu ley? Y aquel joven le dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le dice, exactamente, haz eso y vivirás. Tremendo. Y entonces el joven, tratando de seguirlo probando, le dice, muy bien, pero ¿y quién es mi prójimo? Pues que resulta que en el tiempo de Jesús, con el paso de los siglos, los fariseos habían llegado al punto de que esa ley la habían manipulado de tal forma que su prójimo no era el prójimo. Su prójimo solamente eran sus paisanos judíos, sus cercanos, sus compadres del mismo pueblo. Pero ya los extranjeros los miraban con recelo, los menospreciaban y no querían ni sentarse ni acercarse a ellos.
Luego, los demás estaban fregados por ese lado. Se olvidaron de que la ley hablaba de que había que bendecir no solo a sus compadres, no solo a los de su mismo pueblo, sino que aquí había que bendecir al extranjero, a la viuda y al necesitado. De eso se olvidaron. Por eso el Señor entonces le dice una parábola después, pero ahorita vamos allí. Entonces, esta es una prueba, fíjate, que la ley de Dios no es mala. Como dice Pablo en un lugar, dice, he descubierto que la ley es santa, la ley es buena, la ley es perfecta. Por supuesto, porque la ley viene de Dios. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es amor. Luego en la ley está también considerado ese amor que se debe tener y ese cuidado que se debe tener no solo por mi hermano, por mi cercano, sino por el extraño, la viuda y el huérfano. Es una prueba de que la ley expresa lo que es Dios. La ley expresa el amor de Dios, no solo por su pueblo, sino por los extranjeros. Armados nosotros entonces con el punto de vista de Jesús sobre esa ley, podemos ver cómo la historia de Ruth también habla de restaurar no solo al pueblo de Israel, sino restaurar las naciones. Vemos que en el nuevo pacto lo que ocurre es eso. La ley trasciende ahora no solo a Israel, sino que ahora Cristo dice, yo soy la culminación de esa ley. El amor resume la ley y los profetas. Ahora el Señor dice, cuando dice amarás a tu prójimo, como a ti mismo, está hablando de que el prójimo no solamente es el vecino de Judá, sino que el vecino de otro pueblo, el vecino de Roma, el vecino de India, también exige el amor, espera ser amado, espera ser cuidado. No saben nada mejor aquellos hoy que dicen adorar al Dios de la Biblia, aunque tienen que manifestar a Cristo y enseñar el arte de amar. Nosotros entonces estamos llamados a expresar el amor más allá de lo que dice la ley. La ley dice ama a tu prójimo, pero no es el que yo conozco, no es el que me hace bien, es amar al que está sin Cristo, es amar al extranjero, es amar al extraño, es amar a aquel que está perdido. Entonces, mientras los hombres presenten a Dios como desigual, porque eso es lo que ha ocurrido en el mundo fariseo y también en el mundo de la iglesia, muchos se comportan o nos hemos comportado quizás como fariseos porque decimos que amamos, que sostenemos que Dios ama a un grupo en particular más que a otro. Y así el mundo falla en conocer el alcance total del amor de Dios. Luego, Israel es su pueblo, pero la iglesia también es ese experimento de Dios en el cual se manifiesta su amor no solamente por los suyos, sino por el mundo entero. Luego la iglesia es el amor de Dios por los suyos y por los que no eran suyos. Vamos a Ruth capítulo 2, versículo 15 al 20. Ruth se levantó luego a espigar. Se levantó para espigar, o sea, para recoger lo que la ley dice, rebuscar. Y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no me la avergüencen. Voy a leerla en la Reina Valera, porque aquí hay un punto importante que cuando la traducen se pierde. Y es cuando traducen y tratan de hacer las conversiones en las medidas. Entonces hablan de litros, hablan de gramos, tratando de volverlo occidental cuando traducen las medidas. Pero las medidas son importantes porque tienen también un significado espiritual. Fíjate aquí que dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y lo que recogió Ruth fue como un efa de cebada. Un efa de cebada equivale a 10 homer de cebada. Y un efa de cebada es, en otras palabras, el 10% de un homer de cebada. Pero un efa de cebada vale 5 shekels de plata. Entonces acá hay dos, en la numerología en el hebreo es importante. El número 10 quiere decir la ley, pero el número 5 quiere decir la gracia de Dios. Entonces le da el 10% del homer, pero le dice, eso equivale a 5 medidas de plata, y 5 quiere decir gracia. Aquí el Señor está hablando que le está dando la ley, pero también le está ofreciendo la gracia. Y lo tomó y se fue a la ciudad
Y su suegra vio lo que había recogido. Y sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Y dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y entonces aquí viene la música esa de tan tan en la novela. La suegra abre los ojos así como luna llena. Dice: bendito sea el nombre de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia de que tuvo para con los muertos. Nuestro pariente es aquel varón, uno de los que nos puede redimir. Y en el hebreo la palabra, el pariente redentor es Goel. Ese Goel es el pariente que tiene la capacidad de redimir la herencia que se ha perdido. Recuerda que Noemí se quedó viuda y sus hijas también. Luego ya no tiene cómo recuperar el terreno que era propiedad de la familia de su marido. Entonces, dentro de la ley, nuevamente, está provisto que alguien sea capaz de redimir eso que se perdió cuando la mujer queda viuda y ya no tiene a quién dejarle el terreno, se pierde el terreno, se queda alguien más con eso. Entonces mira lo que dice ella: nuestro pariente es ese varón, ese es nuestro Goel, ese nos puede redimir. Booz era el pariente redentor. Oye, pastor, ¿y qué es un pariente redentor? Leamos en Levítico capítulo 25, versículo 47. Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, en otras palabras, a veces la gente quedaba endeudada, y lo que hacía era venderse para poder pagar sus deudas. Venderse quiere decir que quedaba esclavo de aquel que se vendía. Perdía todo, no tenía nada más que ofrecer sino su propio trabajo, su propio cuerpo como instrumento de trabajo. Se esclavizaba. Y entonces acá dice: y se vende al extranjero o a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío, o el hijo de su tío podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrán redimirlo. Aquí está escrito en la ley. Entonces por eso la suegra salta y dice: alabado sea el Señor, como dicen los cubanos. Ahí está el pariente, Booz. ¡Qué coincidencia maravillosa! En Ruth capítulo 3, versículo 6. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Su suegra le dio instrucciones: bueno, mija, ahí está el que nos puede sacar de la inmunda, mija. Vaya, y cuando él esté allí dormidito, va y se le va a acostar y le va a descubrir el manto y él te dirá lo que debes hacer. Aquí muchos han interpretado diciendo que la Noemí le está diciendo a Ruth que vaya y se prostituya. Pero no hay tal, porque esto también está descrito dentro de la costumbre semítica y dentro de la ley. Vamos a leer. Entonces Ruth se va y empieza a hacer lo que su suegra le ha dicho. Descendió Ruth a la era, o sea, al campo, e hizo lo que su suegra le dijo. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino, Ruth, calladamente, le destapó los pies y se acostó. En otra versión dice, se acostó a sus pies. Por eso lo importante de la canción nuevamente, a sus pies. Acostarse a sus pies quiere decir que ella está humillada ante él. Ella está reconociendo que él tiene autoridad y poder sobre ella. Pero también está reconociendo que él tiene la capacidad de hacerle bien, según lo que la ley indica. Destaparle los pies quiere decir destapar el manto, o como les explicaba antes, levantar las alas de su manto y acostarse allí, como indicando que quiere cobertura de su manto. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Yo también me sorprendería si estoy acostado y a medianoche aparece una vieja ahí rara a mis pies. ¿Dónde salió? Y Booz le preguntó, ¿quién eres? Acuérdense que allá no había esta luz, no había luz eléctrica. Eso era el campo en medio de la nada. Imagínense, estaba oscuro.
Entonces hay una sombra ahí a sus pies, que será un animal, un ladrón. ¿Quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Pues me imagino vos. ¿Ah? Extienda, mira lo que dice aquí. Extienda pues su manto, el borde de su capa, dice en otra versión. En hebreo es kanaf. Extienda el borde, su kanaf, sobre su sierva, por cuanto usted es mi pariente cercano. En otras palabras, él estaba diciendo, primero reconózcame, porque estoy aquí a sus pies, le he descubierto el manto. Eso quiere decir que ella estaba proponiéndole matrimonio. Ella estaba diciendo, quiero que usted sea mi esposo. Uno, y también estaba diciéndole, recuerde que usted es pariente redentor y que la ley le da la oportunidad de que usted me redima. Todo eso se lo estaba diciendo ahí en esa acción de acostarse a sus pies y de levantarle el manto, el kanaf. Recuerde que en la tradición, la ley decía que en ese kanaf debían coserse los tassels, en hebreo los tzitzit, que son esos cordoncitos que cuelgan del borde del kanaf. Y esos cordoncitos tenían un color azul que recordaba la ley, que cada vez que aquel judío, digamos, comprometido, tiene en su manto esos tzitzis colgando con su cordón azul, le está recordando la ley de Moisés. Le está recordando sus principios y sus obligaciones. Entonces, cuando ella le descorre el manto, el kanaf, allí están también esos cordoncitos que le recuerdan a él, uy, yo soy el pariente redentor. La ley me dice que yo debo redimirla. Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, hay algunos que han interpretado que cuando le levantó el manto es que se iba a acostar con él toda esa noche, iban a tener relaciones sexuales, pero no, el contexto no implica eso, porque él le dice, tú eres una mujer virtuosa. Y lo que ella hizo fue proponerle matrimonio, según la ley indicaba que él podía redimirla, y la manera como él la redime es siendo su esposo, para que recupere su heredad. Luego él la cubre con el borde, con el kanaf, y los tzitzit, con el cordón azul le recuerdan que la ley la cubre y que tiene obligación de redimirla, ¿no? Entonces aquí Booz es el Goel en hebreo. Goel quiere decir pariente que redime. Y si nosotros miramos, nosotros al estar perdidos a causa del pecado original, necesitamos que alguien también nos redima. En ese sentido, entonces, nuestro pariente redentor es aquel que puede redimirnos de la esclavitud del pecado. Hemos sido vendidos como ese pariente que se ha esclavizado a sí mismo y que no tiene cómo salir de su deuda. Necesitamos a alguien que nos redima. Y en este sentido, entonces, Jesucristo es nuestro Goel eterno. Él es nuestro pariente redentor. Pariente porque se hace hermano nuestro. Y como hermano nuestro, como pariente nuestro, tiene entonces la potestad, según esa prescripción, de salvarnos, de redimirnos, porque es pariente. Vos entonces es un tipo de Cristo Jesús, quien redime a la humanidad, es decir, a Adán, quien perdió su heredad, es decir, la tierra, a causa del pecado original. Cuando en el principio, en Génesis dice, todo esto manejarás, reinarás sobre toda la creación, todo esto es tuyo, todo lo administrarás, sé fecundo y multiplícate. Todo eso se perdió a causa del pecado. Él tenía potestad y autoridad sobre la tierra, Adán, pero él fue vendido al pecado. Luego esa heredad se perdió. Por eso es que Jesucristo es llamado el último Adán. Pasamos entonces del Adán terrenal al Adán espiritual, que es capaz de redimirnos y retornarnos nuestra herencia perdida a causa del pecado. Cristo es ese Booz celestial. Cristo es ese Goel que viene de un país lejano también, porque Cristo estaba en la eternidad y decide acercarse a nosotros y venir como extranjero también para redimirnos
y recuperar, para que nosotros recuperemos lo perdido. Romper la esclavitud del pecado y recuperar nuestra herencia. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Hemos sido vendidos en esclavitud al pecado. Luego lo que Cristo viene a hacer es a liberarnos, a romper con esa esclavitud, a romper con las cadenas de la esclavitud del pecado y hacernos libres. Él nos redime. Él es nuestro Goel celestial. Esta provisión de la ley también habla del amor de Dios y que quiere que nosotros extendamos el amor al prójimo, el amor por las naciones, por los extranjeros, el amor por el necesitado, por la huérfana, por la viuda, por los pobres, por los esclavos. Entonces, volviendo al intérprete de la ley, eso creo que está en Lucas capítulo 10, versículo 25. Lo leo de nuevo. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido correctamente, le dijo Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces acá viene la parábola del buen samaritano. Jesús le respondió para explicarle quién es su prójimo. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarle y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Cuentan los historiadores que el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó era un camino estrecho y poco transitado, donde se la pasaban salteadores y atracadores, como cuando uno se mete por esas calles oscuras de una ciudad donde le dicen, usted va a ir a Bogotá, no se meta por cierta calle porque ahí, mejor dicho, de allá sale desnudo, o quizás de allá no sale vivo. No se meta por allá, vaya donde haya luz, donde haya gente. No se meta por aquel barrio, no se meta por aquella calle. Pues resulta que este camino también era de ese estilo de caminos. Y este hombre quedó allí, tirado en el piso medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. El sacerdote, el que supuestamente conoce la ley e interpreta la ley. Del mismo modo, un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Juntos vieron al hombre, pero la ley decía, yo no me voy a contaminar con un tipo que está muerto, porque parecía muerto. Y la ley de Moisés dice que si yo toco al muerto, me contamino. Que si yo toco sangre, me contamino. Entonces, no quiero contaminarme. Pobrecito, se fregó. Pero cierto samaritano, recuerda que los samaritanos del pueblo de Samaria eran un pueblo que los judíos no querían, porque eran los hermanitos que se habían separado de tiempos de la división del reino. Entonces, aquel samaritano iba de viaje. Ellos dicen, me imagino, cuando va contando la historia, ellos piensan, no, está hablando de un samaritano. Ese seguro es peor que los otros. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas. Y aquí esta palabra es importante porque la palabra acercarse quiere decir que él, cuando tuvo compasión, quiso tener contacto con él. Acercarse. Tiene que ver con la palabra en el original de prójimo, que prójimo quiere decir cercano. Acercarme. Acercándose le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Fíjate qué interesante detalle. Aceite y vino, que son símbolos del Espíritu Santo. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo, todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Y entonces el Señor le pregunta al que estaba probando, oye, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Entonces vuelve otra vez la pregunta de hoy, ¿cuál es mi prójimo?
Él estaba preguntando, ¿cuál es mi prójimo? Y acá le dice, ¿cuál piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? En otras palabras, yo cuando pienso en el prójimo debo pensar en que yo soy prójimo de alguien. Y que yo como prójimo de alguien tengo la misión de acercarme y bendecirlo. Yo soy el prójimo de alguien a quien puedo amar. Yo soy el prójimo de alguien en el cual él puede apoyarse. Yo soy el prójimo de alguien a quien puedo vendar sus heridas, a quien puedo dar un consejo, a quien puedo predicarle el evangelio y sacarlo de la oscuridad. Yo soy el prójimo de alguien. Entonces, porque uno siempre ha pensado en el prójimo, el otro, no yo. Y eso es lo que estaba pensando aquí el intérprete de la ley. ¿Cuál es mi prójimo? Entonces, ¿cuál es el prójimo a quien? No, le está diciendo, tú eres el prójimo. Primeramente piensa que tú eres el prójimo de alguien. Y cuando el versículo 34 dice, aquel samaritano acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino. Él fue el que se acercó. Él fue el que tomó la iniciativa de ser el prójimo de él. En otras palabras, aquella persona que está allí herida, en oscuridad, en necesidad, yo cuando me acerco a ella me convierto en el próximo de él, en el cercano de él. Y por lo tanto, cuando yo me acerco ya he tomado la decisión de amarlo. Cuando yo tomo la decisión de amarlo y ayudarlo, me acerco y ministro su vida. Y fíjate que acá hay un retrato espiritual de lo que es Jesús. Porque Jesús es un extranjero. Jesús viene del cielo. Jesús es un extranjero que viene de fuera, viene de viaje a la tierra con una misión, ser mi prójimo, que me ama y quiere vendar mis heridas. Estoy medio muerto y otros ya están muertos. Y sin embargo, se acerca y aún muerto me toca. Y aún ensangrentado me toca y derrama aceite y vino, que es el símbolo de su Espíritu Santo. Cuando el Señor se encuentra con el leproso, y esta es una escena de esta serie que están dando, que se llama The Chosen, que es una serie online. Esa escena es espectacular. Yo cada vez que veo los capítulos, yo lloro. Porque es muy vivaz, es como que trae a Jesús y lo acerca y uno ve la novela allí y ve cómo él era simplemente hombre, pero con un amor incalculable. Y el leproso viene caminando hacia los discípulos y todos los discípulos, ¡cuidado, leproso, atrás! Y uno de ellos incluso pasa la mano a la espada para tratar de sacarlo y que ni se acerque. Y el Señor le dice, calma, populacho. Y el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo que hace es, sí quiero. Y tocándolo, lo sanó. Va contra todo pronóstico, porque la ley dice que si tú tocas el leproso, te contaminas y quedas impuro ceremonialmente. Y tienes que alejarte también junto con el leproso del pueblo hasta que pase el tiempo de la recuperación, de la limpieza. Pero en este caso, Jesús lo contamina al leproso. En lugar de ser contaminado por el leproso, Jesús contamina al leproso con sanidad. El leproso es contaminado con la liberación, con la sanidad, y al instante el leproso quedó limpio. Imagínense la cara de los apóstoles, de los que estaban haciendo estos, los que tenían algo en la mano, como en las películas de muñequitos, la quijada y la lengua. El leproso queda sano al instante, se contamina, por así decirlo, de sanidad, de pureza, de santidad de Cristo. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Se convierte en el prójimo que viene de fuera y nos toca y nos sana y nos redime. Él es el Goel espiritual que viene como pariente redentor. Y terminando en Ruth 4, en el versículo 9 al 11, cuando ya dentro de la historia aparece que había un pariente que tenía más rango, o sea, Booz era el segundo en consanguinidad, por decirlo así. Había otro que era el primero. Booz va y le pregunta, oye, aquí hay una mujer que puede ser redimida. Y el otro le dice, no, yo no tengo ganas de redimirla, yo no quiero tener problemas con mis terrenos, ve tú y la redimes. Entonces, después de que ya se le aclara la situación, Booz dice, listo, entonces yo voy. Ya tú te puedes quitar de en medio. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo,
vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, o sea, los esposos de sus hijas. Y que también tomo por mi mujer aquí a Rutica, la hermosa moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En otras palabras, al contraer este matrimonio con la bella y virtuosa Ruth, está restaurando la herencia para la descendencia de Noemí. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, mira qué tremenda bendición, como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Tremendo. Esta mujer, siendo extranjera, siendo una extraña, que nadie conoce, pobre, abandonada, fregada, deprimida, se convierte, llega al mismo nivel que Raquel y que Lea, que son las fundadoras de la casa de Israel, las esposas mismas de Jacob, el antepasado de todos ellos, que después se llamó Israel. Y eso no es nada. Después, ellos tuvieron un hijo que se llamó Obed, que se convirtió en antepasado de David, el rey de Judá. Y por cierto, entonces Ruth se convierte en una de las tatarabuelas de Jesús de Nazaret. De igual manera, entonces, Jesucristo es el último Adán que viene a ser Goel, a redimirnos. Él es ese pariente que viene de la nación extranjera para redimirte a ti y a mí. Y nos hace llegar a ese mismo nivel como el que tienen los hermanos de sangre. Recuerda que nosotros somos hijos por adopción, gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús. Cuando a Abraham se le hace la promesa, Pablo dice en el Nuevo Testamento que ahora la promesa de Abraham ha llegado hasta nosotros, no por medio de Moisés, no por medio de la ley, sino la promesa ha llegado hasta nosotros por medio de la obra de la simiente de Abraham, que viene a ser Jesucristo, nuestro Redentor. Luego Jesucristo es el que convierte esa promesa en una realidad para todos nosotros los que creemos en Él. Luego todos nosotros ahora estamos en la misma categoría de hijos de Abraham. Los judíos, los fariseos pensaban: no, nosotros somos los hijos de Abraham. Estos son extranjeros, son extraños. Pero lo que pasa en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo, y Pablo lo explica bien, es que cualquiera que cree en Jesucristo automáticamente se convierte en hijo de Abraham. Y por lo tanto, heredero de todo lo que el Señor prometió a Abraham allí desde el Génesis hasta lo que viene corriendo y hasta cuando se cumplan los tiempos, al final de los tiempos. Todas esas promesas de bendición, de redención, son nuestras y son de aquel que crea en Jesucristo. Si tú crees hoy y decides que Cristo sea tu Señor y crees que Él puede redimirte, entonces te convertirás también en heredero, coheredero con Cristo de todas las promesas que Abraham recibió. Heredarás la tierra, heredarás las naciones, aquello que se perdió desde el principio. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Multitudes vendrán de tus lomos. Yo seré tu escudo, yo seré tu fuerza. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres extranjero, pero en tierra de extranjeros yo te hago heredero y te doy heredad. Los judíos esperaban como herencia una tierra y le dan mucha importancia a la tierra de Israel. Pero lo que el Señor habla ahora en el nuevo pacto es que esa herencia no es terrenal. La herencia se ha convertido en una herencia espiritual. La nueva Jerusalén, no la Jerusalén actual. La Jerusalén actual no es esa promesa. La promesa es la Jerusalén celestial, la eterna, a donde todos iremos. Hebreos 2, del 10 al 13, nos dice cómo es que este Goel es nuestro pariente redentor. Mira,
Hebreos 2, del 10 al 13. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, aquel con mayúscula, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces aquí está hablando de alguien que tuvo padecimientos para la salvación nuestra. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez dice, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. En otras palabras, Él, nosotros, somos parientes, somos hermanos. Y Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por nuestra fe en Él nos hemos convertido en hermanos, pero también en hijos. O sea, también al mismo tiempo nosotros somos el fruto de la unión entre Cristo y la iglesia. Somos hijos, somos parientes, somos un pueblo, somos un cuerpo. Hay muchas similitudes, muchas simbologías que hablan de la unión espiritual y eterna entre Cristo y nosotros. Como Él bien lo dice en Juan, yo deseo que ellos sean uno conmigo como yo y tú somos uno. Habla de unidad, habla de hermandad, habla de familiaridad, habla de coherencia, co-espacio H herencia, o sea, de que somos coherederos juntamente con Cristo de todas esas promesas. Cuando yo decido que creo en Cristo, que me arrojo a los pies del Maestro, como hizo María en aquel momento en lugar de Marta, que dice el Señor, escogió la mejor parte. Ruth se tiró a los pies de su pariente redentor diciéndole, cúbreme, tú puedes redimirte, cásate conmigo, en otras palabras, tú puedes salvarme, tú puedes darme honra, tú puedes restaurar mi vida, tú puedes sacarme del lugar oscuro de la pobreza, de la escasez, del dolor, de la vergüenza que he sentido y que he experimentado. Y hoy me das honor, hoy me das dignidad, hoy me das firmeza, hoy afirmas mi vida, hoy me das sanidad. Recibo perdón, recibo toda esa gloria que tú me has prometido al hacerme digno de estar en ti, delante de ti como justo, rodeado de tu manto de justicia. Y recuerdo ahora el momento en que aquella mujer con flujo de sangre también sabe que algo pasa cuando alguien se hinca y toca el borde, en otras palabras, las alas. Y yo creo que lo que esa mujer agarró fue los tzitzit que colgaban del manto. Allí se acordó de la ley y se acordó que este hombre tenía el poder de redimirla. Tanto así que cuando ella lo tocó, dice la palabra que salió poder del cuerpo de Jesús. Cuando él dijo, alguien me ha tocado. Y en medio de la multitud de ellos decían, pero si la multitud te aprieta, ¿cómo así que alguien te ha tocado? Pero alguien me tocó con fe. Alguien creía que al aferrarse a mi manto, que al hincarse, sabía que allí obtendría sanidad, obtendría respuestas, obtendría la cobertura de parte del Señor. Y eso obtuvo aquella mujer que sufrió toda su vida de flujo de sangre, había sido rechazada porque las que tenían flujo de sangre eran ceremonialmente también inmundas. Tenía que estar fuera de la ciudad, alejada de su familia, alejada de sus hijos, hasta que se curara o se muriera. Y milagrosamente esta es restaurada a su familia, restaurada a su pueblo, cuando se acercó a los pies del Maestro. Esa es la historia de amor increíble, pero también creíble. Es una historia de amor creíble. Porque hoy está hoy está trendy, hoy es importante esta historia, que es increíble, pero que debe ser creíble para ti y para mí. Porque Cristo
con su amor extravagante, con su amor infinito, quiere redimirte, quiere salvarte, quiere sanarte y quiere que recibas las mismas promesas que todos aquellos que creemos en Él recibimos. Promesas de salvación, de bendición, de sanidad, de provisión. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque decidiste venir, como dice el libro de Juan en el capítulo 1. El Verbo eterno decidió encarnarse y habitar entre nosotros. Y vimos como la luz inmensa, la luz, la gloria del unigénito de Dios, habitaba y se quedó entre nosotros para mostrarnos tu amor y tu voluntad de restaurarnos y de hacernos íntimos contigo, de darnos, recuperar esa herencia perdida, romper la esclavitud que venía desde el principio de los tiempos, para que recuperemos todo lo que tú nos diste, como tú lo soñaste, herederos de la tierra, coherederos con Cristo. Al tomar el pan y al tomar el vino, yo le recibo. Recuerda lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Su sacrificio perfecto, su cuerpo y su sangre, inauguraron el nuevo pacto. Porque yo recibí lo mismo que les transmito hoy a ustedes. Que la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió delante de sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como la beban, háganlo en memoria de mí. Por eso hoy, 2000 años han pasado y hoy seguimos recordando el misterio de nuestra redención, recordando cómo tu obra es única, absoluta y suficiente, tu muerte, sepultura y resurrección, que inaugura ese nuevo pacto. Recibimos tu perdón, recibimos tu justicia, recibimos tu liberación como nuestro pariente redentor. Un pariente que es capaz de redimirnos no solamente por un tiempo, no solamente una tierra física, sino que nos redimiste con una redención eterna. Descansamos en ti, nos gozamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias a los que nos estuvieron viendo en el día de hoy y los que van a ver este mensaje en diferido. Oramos para que el Señor les permita seguir apoyando y bendiciendo este ministerio. Recuerden que gracias a sus aportes también nosotros podemos seguir adelante. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Dios me los bendiga. Compártanlo allí en sus redes por